Santo está con ustedes. El Espíritu Santo está aquí, gloria al Señor. Vamos al libro de Juan 17:12. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Bien, el 12. Quiero que empecemos desde el 11. ¿Qué le parece? Y dice así: y ya no estoy en el mundo. Si acaso hay una palabra ahí por aquí que me coma, me perdonan porque ya mis lentes casi no me alcanzan a ver, tengo que cambiarlos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu lindo amor y tu linda misericordia. Te damos gracias, mi Señor amado, por tus lindas bondades. Gracias, mi Señor amado, por esta linda noche, por tu amor y tu linda misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor amado, por tu amor, porque estás en medio de nosotros. Queremos, mi lindo Dios, que esta linda noche te glorifiques de una manera muy especial. El invitado de honor eres tú aquí. Gracias, mi Señor amado, por tus bondades, tu linda misericordia. Habla a tus hijos, Señor amado. Predica a través de mí. Habla a través de mí. Muchas gracias, mi lindo Dios. Gracias, Padre. Yo solamente soy tu vaso, pero el que le habla a tus hijos eres tú. Con todo mi corazón te doy gracias. Gracias, Señor amado, porque en tu linda misericordia te plugo en tu corazón que esta mujer, Señor, pudiera predicar tu palabra. ¿Cuántos años? Y ahora, una vez más, predico tu palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, mis hermanos, y entramos entonces a la palabra del Señor. Bien, como hoy esta noche es una noche, aleluya, de victoria, una noche de aniversario, no le voy a tomar mucho tiempo, ¿está bien? Quisiera hablar un tema muy sencillo para dejarme entender: la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia o en la congregación. Bien, leímos la porción de la linda y hermosa palabra del Señor. Si usted se da cuenta, la oración que Cristo hace por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, sino que también por todos nosotros. Antes que usted naciera, ya Cristo había orado por usted. Ya Cristo había orado por mí. ¿Por qué? Porque ya Cristo sabía que un día usted iba a recibirle como Señor y Salvador. Ya Cristo había orado que Dios le guardara y me guardara de este mundo, que no nos quitara de este mundo. En otras palabras, íbamos a sufrir persecución, problemas serios, pero Él dijo: te ruego que tú los libres, que tú los guardes, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y a Cristo oró por nosotros antes que usted aceptara a Cristo Jesús. Él ya sabía que usted iba a venir a los pies del Señor, la oración del Señor, pero el enfoque de la oración de Cristo era la unidad. Cuando vemos la palabra del Señor que dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Se da cuenta el enfoque de Cristo Jesús orando por la unidad de la iglesia? Porque el plan del diablo es venir a desunir la iglesia.
venir a dividir la iglesia. Si nos damos cuenta cuántos ministerios están divididos y no se llevan, no se hablan, unos por los celos y por la envidia. Lamentablemente, los tales andan buscando su gloria personal, pero no buscan la gloria de Cristo Jesús. No están buscando la gloria de Dios, sino su gloria personal. Qué lindo es cuando nosotros, oramos por nuestros hermanos. Pero fíjense que hay una porción de la palabra del Señor en 1 Corintios 1:4, donde habla el apóstol Pablo. Y una de las tareas del apóstol Pablo fue la predicación de la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, en plazas públicas, en grupos pequeños, hasta en conversaciones personales con respecto a esta labor que Pablo realiza, y les dice a los corintios: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Se da cuenta? No era por lo bonito que hablaba el apóstol Pablo. Cada palabra que hablaba el apóstol Pablo era palabras llenas del Espíritu Santo, porque era la palabra del Señor. Aleluya. Y esta noche es la palabra de Dios que va a caer en buena tierra. Esta noche cada uno de ustedes son buena tierra para la gloria del Señor. Si puede, denle un aplauso al Señor. Cualquier trabajo que se haga dependiendo del poder de Dios es tan importante. No dependiendo de nuestra fuerza, sino dependiendo del poder de Dios. Entonces cumple su función de transformar una vida para la gloria de Dios. Demostración del Espíritu Santo, que era lo que yo hablaba hoy con relación a los siervos que estaban cantando acá. Se sentía en la forma que estaban adorando, que estaban alabando al Señor. Se sentía que venía del corazón. Lo que viene del corazón es respaldado por el Espíritu Santo. No cantar por cantar, no predicar por predicar. Qué lindo es que cuando hagamos las cosas para Dios, no que nos sintamos comprometidos, sino porque nos sentimos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No le servimos forzosamente, sino porque estamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, en las congregaciones debe de haber alianza, pacto, unión entre personas. No debe de haber división. El enfoque de la oración de Cristo era que la iglesia, que nosotros siempre estuviéramos unidos. El mundo no nos iba a conocer, nos iba a rechazar. Estamos viendo ahora que no hay respeto para nosotros, no hay respeto para los cristianos. Más ahora que cada día crece, ¿cómo se llama? Musulmanes, algo así. Cada día crece esa religión. Y ellos, están en contra Cristo Jesús, en contra los cristianos. No hay respeto. Pero Cristo ya lo dijo: cuídalos, guárdalos del mundo, no lo quites. Él sabía todo lo que íbamos a sufrir. Entonces, en todo el Nuevo Testamento enfatiza que somos un solo cuerpo. Cristo otra vez dijo: guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La preocupación de Cristo, la oración de Cristo era que el Padre nos mantuviera unidos, que nos mantuviera unidos en el mismo sentir, amando y sirviendo a Dios.
El trabajo del diablo es venir a dividir la iglesia. Cuando hay hermanos que no se hablan, cuando hay hermanos que no se llevan, hermanos que se critican, la iglesia está dividida. Y Cristo entonces le dice al Padre y ora a su Padre: guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Que estén en el mismo sentir, trabajando, predicando, cantando, adorando, dando testimonio, aleluya, que Cristo es el Salvador. Que sean uno, aleluya, como nosotros somos uno. La oración de Cristo, aleluya, o su preocupación era que todos nosotros, la iglesia de Cristo, estuviéramos en el mismo sentir, en medio de tribulación, en medio de conflicto, en medio de escasez, en medio de tanta falsedad. Cristo ya oró que el Padre nos guardara para que nos mantuviéramos unidos para la gloria de Dios. Cristo viene a buscar una iglesia unida, no dividida, una iglesia unida para su gloria. Entonces, aquí en Juan nos habla, gloria a Dios, en el 20 y 22. No nos olvidemos que la oración es un motor que mueve el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué hay crecimiento en ustedes? La vez pasada la pastorcita me llevó a donde está la gran bendición de jovencitos, de niños. Una iglesia próspera en crecimiento de las almas. Pero yo sé que la base de ustedes es la oración. No hay una de las cosas más lindas que Cristo nos enseñó es orar. Miren, allá está el texto: orar sin cesar. Y más en este tiempo, la iglesia debe de orar sin cesar. Hay mucha pereza espiritual, mucha gente está dejando de orar. Lamentablemente, cuando tenemos pruebas, tribulación, nos enfocamos tanto en el problema que nos viene a debilitar para venir a orar. Pero cuando llega el momento oscuro a nuestra vida, los momentos difíciles, es tiempo de orar, es tiempo de buscar el rostro de Cristo. En estas fechas son tiempo de orar, de ayunar, de vigilar, aleluya, sabiendo que los demonios se han alborotado. La iglesia provoca, aleluya, que vengan ejércitos de ángeles, nos guarden y nos cuidan mientras Cristo viene por nosotros. La iglesia provoca, aleluya, presencia divina de Dios. Provoca, aleluya, que ejércitos de ángeles acampen alrededor nuestro. Entonces, no olvidemos que la iglesia, aleluya, tiene un motor tremendo que es la oración. La iglesia que ora es la que vence sus problemas y los obstáculos que son más difíciles en nuestra vida. Fíjese que en Hechos nos habla la palabra de Dios de la historia de Herodes. Dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro para matarlo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La iglesia oraba sin cesar. Mataron, oiga, a Jacob, pero cuando ya quisieron matar a Pedro, la iglesia empezó a orar, empezó a interceder, se encerraban a orar, a clamar al Padre, y la Biblia dice que entonces la iglesia provocó que fuera un ángel y fuera a rescatar a Pedro sin que se dieran cuenta los soldados. Fue, oiga, a romper esas cadenas que tenía, a desatar esas cadenas que tenía Pedro, abrió la cárcel. ¿Quién fue el que provocó esa visitación divina? ¿Quién provocó para que Pedro fuera librado?
fue la iglesia que oraba sin cesar. Hoy como nunca la iglesia debe de orar sin cesar, sabiendo, mire cómo están las calles, el miedo, el temor, la persecución que hay. Hoy como nunca la iglesia de Cristo debe de orar, debe de clamar al Señor, aleluya, para que Dios nos dé la fuerza, nos dé el poder para hacerle resistencia a las fuerzas del mal que se han levantado sobre esta tierra y sobre esta nación. Nosotros, la iglesia de Cristo, nadie puede tener el poder que nosotros tenemos, porque el poder que nosotros tenemos proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Quieres triunfar en tu vida? ¿Quieres vencer el problema que hay en tu vida? Solamente ora sin cesar. Entonces la iglesia no es propiedad de nadie, es propiedad de Cristo. Por tanto, como es propiedad de Cristo, Cristo la guarda, Cristo la cuida, aleluya. Cristo la alimenta a través de su palabra. Cristo tiene sus vasos, aleluya, para poder alimentar a sus ovejas. Cristo tiene cuidado de su iglesia, la ama tanto porque Él la compró en la cruz del Calvario. No va a haber diablo ni ejército de demonios que quiera venir a destruir la iglesia. Todo aquel que es iglesia de Cristo, denle un aplauso al Señor. Él te va a guardar, Él te va a cuidar, aleluya, de estos momentos difíciles que han llegado a esta tierra. Entonces las características de una iglesia saludable lo vemos en el libro de los Hechos, su capítulo 2 y verso 43 al 47. Vemos una iglesia saludable. Dije que hay tantas congregaciones, lamentablemente, mis hermanos. En estos días fui a predicar fuera de Los Ángeles, una iglesia que tiene casi 200 miembros. Ahora esta vez que fui, habían como 60 nada más. Por el miedo y el temor se han quedado en casa. Por eso los felicito, mis hermanitos. Ustedes conocen a su Dios. En la pandemia Dios los guardó, Dios los mantuvo. Esta vez también Dios los va a guardar, Dios los va a proteger. No se rindan, manténganse orando, manténganse unidos, manténganse hablando de Cristo Jesús, aleluya, a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que Cristo viene pronto. Abra su boca y diga: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo salva y sana. No pierda el tiempo, hable del Señor. La iglesia es saludable y dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales, oigan, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia, oiga, saludable, que perseveraba. Una iglesia, oiga, que cuando la Biblia dice que Pedro sanó a un cojo, se levantó la persecución. Pero sin embargo, ellos no se rindieron. Mataron a Esteban y la iglesia no se rindió. Siguió predicando de Cristo Jesús. Las características de una iglesia saludable. Era una iglesia
que perseveraban en la enseñanza. Estaban atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando los apóstoles enseñaban la palabra, toda la iglesia perseveraba para oír la palabra de Dios. No se quedaban en casa. Era tiempo de orar, la iglesia venía, aleluya, y se reunían para orar. Se proyectaban en la comunidad y tenían favor con todo el pueblo. Era una iglesia bondadosa, era una iglesia que extendía su mano donde estaba la necesidad. Las características de una iglesia saludable, primero su principio era la unidad. Por eso Cristo oró por la unidad, que sean uno como nosotros somos uno. Van a tener conflictos en el mundo, van a ser perseguidos, van a ser criticados de una forma o de otra, pero líbralos, Señor amado, guárdalos. No los quites del mundo, sino guárdalos y que sean uno como nosotros somos uno. El principio, oiga, para una iglesia saludable era la unidad. Esa fue la característica de la primera iglesia que nos habla el libro de los Hechos. Y ahora, principio de apropiación del poder del Espíritu Santo. Se apropiaron del poder del Espíritu Santo, que cuando llegó el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a ver señales, sanidades, prodigios, porque ellos, aleluya, recibieron al Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, somos diferentes, somos una iglesia, aleluya, que cada día va creciendo. No es una iglesia raquítica, una iglesia que sigue creciendo por causa de la presencia del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia primitiva está en esta noche, está en esta iglesia, aleluya. La iglesia primitiva seguía creciendo y esta iglesia va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Que se oiga la historia, que la iglesia, aleluya, que está en la 48 y Vermont, es una iglesia diferente. Ahora, tenían principio de liderazgo. ¿Por qué? Porque eran dirigidos por el Espíritu Santo. Eran dirigidos por el Espíritu Santo, no por sus emociones. También tenían principio de explicación de las Escrituras cuando los apóstoles hablaban. Explicaban la palabra del Señor. Cuando haya clases, cuando haya estudio de la palabra que la da su pastor, no se quede en casa. Véngase a nutrir en la palabra de Dios, porque en estos tiempos debemos de retomar, aleluya, como estaba la iglesia primitiva, llena del poder de Dios. Sentían hambre por la palabra, sentían necesidad por sus hermanos. Era una iglesia que estaba unida porque el Espíritu Santo estaba con ellos y tenían temor de Dios. En este tiempo Dios quiere una iglesia que le tema a Dios, una iglesia llena del poder de Dios, para seguir viendo las señales, los prodigios del Señor, aleluya. Se van a seguir soltando demonios en contra de la iglesia, pero la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, nada ni nadie la va a detener, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. A su nombre sea la gloria. El cristiano que se mantiene orando, leyendo la palabra de Dios, no es un cristiano amargado, no, hermanitos. A veces nosotros estamos pensando tanto en el problema que nos quita el tiempo de la alabanza y la adoración que le pertenece a Dios. Era una iglesia perseverante en la oración. No se rendía. ¿Se da cuenta la unidad de esta iglesia? Una iglesia saludable. Principio de un pueblo, oiga, que compartiendo a Jesús por donde quiera, hablaban de Jesús. Aunque mataron a Esteban, pero dice la Biblia, oiga, que se esparcieron por todos lados para predicar de Cristo Jesús. Los mismos, oiga, servidores
o los diáconos que habían elegido para atender las mesas de las viudas y de los huérfanos. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios empezó a usar a aquellos que simplemente eran, oiga, los que servían en las mesas, los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Había una unción en esa gente, aleluya, que habían señales y prodigios. No espere, aleluya, que usted sea un líder grande, sino espere que la unción de Dios caiga en su vida, aunque sea barrer la iglesia, aunque sea venga a orar, aleluya, por el ministerio, por los hogares, pero ahí está la unción del Espíritu Santo sobre su vida. No espere el liderazgo, espere que la unción del Espíritu de Dios fluya en su vida para que usted se convierta en un diácono, en un servidor lleno del poder del Espíritu Santo, que las fuerzas del mal no le puedan vencer. Aleluya. Era una iglesia en la evangelización. Yo he visto, aleluya, en las redes sociales cuando salen mis hermanitos, y mire que ahí está el pastor. Hay algunos hermanos, no estoy criticando, nada más estoy diciendo, pero hay algunos que yo he conocido que le pongan la alfombra roja, pero a ellos no los ven en las calles predicando. Ellos solamente están esperando el cheque de 10,000, de 5,000, que se los traiga en el altar, pero ellos no salen a las calles. Y yo he visto esta linda iglesia que los pastores y los líderes están predicando en la calle. Y cuando yo los veo en las redes sociales, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted se goza, pero cuando yo voy a otras iglesias, yo testifico de esta iglesia, testifico, aleluya, de esta joven pastora, cómo va a dejar gente lejos, aleluya. Está trabajando en la iglesia, está trabajando en lo secular. Ella está atenta a la obra del Señor y muchos siervos no lo hacen. Por eso es que Dios está bendiciendo esta iglesia, porque hay un modelo de líderes. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les dé vigor. Lindo es Dios. Entonces era una iglesia que evangelizaba. Yo no sé si usted ve las características de esta iglesia saludable y se ve usted ahí. Ahora, principio de dar. Era una iglesia que daba donde estaba la necesidad. Principio de la adoración con gozo. Había persecución. Se levantaron contra ellos, contra los apóstoles, pero ellos tenían gozo. Todos los días daban con gozo, oraban con gozo, adoraban con gozo, con alegría, porque tenían su base, que era la unidad. Tenían principio de crecimiento. La iglesia era obediente a la misión que Dios había dejado. Era una iglesia de oración. Qué lindo es cuando se dice aquí: hermanos, esta noche va a haber vigilia. No diga es que mañana tengo que trabajar. No, hermano, diga yo vengo a orar, a vigilar, a buscar de Dios, aunque tenga que ir a trabajar. Dios le va a dar vigor, Dios le va a dar fuerza. Ese trabajo Dios se lo regaló. Venga a la casa de Dios. Era una iglesia unánime, era perseverante, era una iglesia sacrificante, era una iglesia que se sacrificaba para visitar, para dar en abundancia. Era una iglesia valiente. Hoy en este tiempo, hermanitos, se van a ver quiénes son los valientes. En estos días se van a ver quiénes son los valientes. Pero mientras nosotros estamos unidos, como Cristo oró, aleluya, ya Cristo le ora al Padre y le dice: te pido que ellos sean uno como nosotros somos uno. Mis hermanos, que cuando venga usted a orar, su primera oración sea: Padre, yo te ruego
que en esta iglesia seamos uno para orar, uno para dar, seamos uno, aleluya, para vigilar, que seamos uno para predicar, que seamos uno para adorarte, que seamos uno para alabarte, aleluya, para que cuando Cristo venga todos podamos ser arrebatados porque somos uno, aleluya, y estamos dando el ejemplo que Cristo quiere que demos, que seamos uno. El mundo no es uno, solamente la iglesia de Cristo, sabiendo que somos el cuerpo de Él, ese cuerpo precioso que es usted, la iglesia de Cristo Jesús. Cristo en esta noche nos está, aleluya, demandando más oración, más predicación. No te dejes quitar el gozo. Van a haber momentos difíciles en tu vida, en tu casa, en el hogar, en las finanzas, a través de las leyes. No te dejes quitar el gozo de tu salvación en medio de pruebas, de luchas, aleluya. Dios, aleluya, va a guardar a su pueblo. Dios no va a dejar que el justo perezca juntamente con el impío. Sé justo tú, aleluya. ¿Cómo vamos a demostrar que somos justos? Viniendo a la casa de Dios, ayudando a nuestro hermano, orando por los enfermos, orando por los necesitados. Aleluya, gloria a Dios por aquellos que Dios nos ha permitido y nos ha dado la tarjetita verde. Pero hay de aquellos que no lo tienen, y hasta los que tenemos la tarjeta verde, oiga, estamos en la mira. ¿Se da cuenta? Solamente nos miran la carita, oiga, de tamal, decimos en Guatemala, y nos llevan. A los salvadoreños nada más les miran la carita de pupusa y vámonos. Y a los de México, pues ya no digo porque ya no me sale. Aunque nos pintemos el pelo de güero, imposible, hermanos. Pero no importa, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios guardará su iglesia mientras su iglesia sea obediente. Y una iglesia perseverante. Era una iglesia de fe. En estos tiempos, hermanitos, hay que sacar la fe. En estos tiempos hay que sacar la fe. Hoy vamos a demostrar en dónde está nuestra fe. ¿Está en nuestro trabajo? ¿Está porque tenemos papeles o no tenemos papeles? ¿En dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en aquel que es dueño del cielo, la tierra y su plenitud. Él es, aleluya, nuestra confianza. Eran hermanos, voy cerrando, llenos de amor. Mientras los músicos van pasando, era una iglesia llena de amor, era una iglesia vigilante. En estos días la iglesia, hoy como nunca, mis hermanos, debe ser vigilante. Lamentablemente, muchos hemos perdido qué significa ser vigilante. Otra vez, Jesús dijo que sean uno como nosotros somos uno, Padre. La oración de Jesús, la preocupación de Jesús era que todos nosotros fuéramos uno. Si estamos divididos, hermanos, ¿a dónde iremos? A mí me da tanta lástima que hay gente que no aguanta ver a su hermano. Y yo digo, ¿cómo es posible que hay gente que conoce la verdad, conoce la palabra y sigue odiando a su hermano? Gente que se levanta lleno de celos, gente que no aguanta a su hermano, le tiene envidia. No estoy hablando de que haya alguien acá, allá afuera hay muchos, oiga, que tienen muchos celos a gente que está prosperando en la obra de Dios. Pero la iglesia vigilante
confiante, la iglesia que ora, la iglesia valiente, la iglesia unida, la iglesia, aleluya, que ora, no se va a dejar quitar estas lindas características. Estas características solamente Jesucristo se las da a todo aquel que es valiente. A su nombre sea la gloria. Y en esta noche, todos los que estamos aquí, confesemos que somos valientes, somos la iglesia de Cristo y vamos a seguir unidos para la gloria de Él. Aleluya, póngase de pie, hermanos. Una iglesia que crecía porque tenía estas lindas cualidades. Una iglesia saludable. Si tú te vistes en alguna de estas características o te faltan, esta es la noche de decirle: Señor, yo te ruego que tú me ayudes a tener características de la verdadera iglesia de Cristo. No es tiempo de estar desunidos, no es tiempo de decir no estoy de acuerdo con lo que, ¿sí? No es tiempo de decir no voy a orar a la iglesia, no, mis